Assalamu alaikum wa rahmatullah. Primero que nada, mi agradecimiento a Dios, Allah, Azza wa Jal, por habernos permitido estar aquí juntos en este momento. Luego, mi agradecimiento a todos ustedes por venir a escuchar y reflexionar juntos sobre estos temas tan importantes. Y mi agradecimiento también a la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta por haberme hecho esta invitación. Esta participación mía en este ciclo de conferencias tiene 4 participaciones. Voy a dar, inshallah, 4 conferencias. Y quería comentarles, antes de comenzar con la conferencia de hoy, el título de las 4 conferencias para que vean que están interconectadas, relacionadas unas con otras, y que es importante asistir a las 4 y comprender el hilo que llevan entre ellas para no quedarse con una idea trunca. La conferencia de hoy es sobre los fundamentos teológicos que están presentes en el Sagrado Corán para una convivencia pacífica en una sociedad plural y multicultural. En esta conferencia voy a hacer una exposición de cuáles son los ideales del Islam, tal como los presenta el Corán, la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también la historia islámica, específicamente el primer siglo o la primera generación, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre cuáles son los principios para una convivencia pacífica en una sociedad que no es meramente islámica, sino una sociedad donde hay pluralismo y hay diversidad. De eso se trata nuestra conferencia de hoy. La conferencia de mañana es sobre una reflexión sobre los objetivos y la visión de las comunidades musulmanas acordes a las enseñanzas del Corán para vivir en Occidente como minoría. Vamos a hablar en esa conferencia sobre un tema que es importante de saber para todos los musulmanes, ese debate que muchas veces ocurre si es lícito o no es lícito para nosotros los musulmanes vivir como minorías en Occidente, y reflexionar un poco sobre esa idea de algunos musulmanes de que es necesario emigrar y volver todos los musulmanes que estamos dispersos en países no musulmanes, volver a un país islámico. En esa conferencia también vamos a hablar sobre cuál es la misión que nosotros como musulmanes tenemos al vivir en un ambiente no musulmán, y me refiero a la da'wa o la divulgación del Islam, y qué significa este principio de divulgación. La tercera conferencia que voy a hablar es una reflexión sobre la relación del musulmán con personas de diferentes religiones o ideologías. Es decir, como una reflexión interna hacia nuestra comunidad, cuál debería ser nuestra relación como comunidad musulmana con el otro, es decir, aquellas personas que profesan otra religión o tienen una ideología completamente distinta a la nuestra. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en esa sociedad? ¿La del aislamiento completo, es decir, vivir en un gueto? ¿La de la asimilación, es decir, cuando un musulmán se diluye su identidad al punto que nadie puede distinguir que es un musulmán, ni siquiera él mismo? ¿O el de una convivencia pacífica manteniendo su propia identidad? Dentro de esa conferencia también vamos a hablar sobre la participación de los musulmanes individualmente y como comunidad en la elección de las autoridades democráticas en los países en los que vivimos. La última de las conferencias va a ser sobre un tema específico que es el diálogo interreligioso. Es decir, voy a hacer una exposición de lo que es el diálogo interreligioso, por qué sería necesario que los musulmanes participen activamente en el diálogo interreligioso. Voy a aclarar algunas dudas sobre lo que sí es diálogo interreligioso, lo que no es diálogo interreligioso, y voy a dar respuestas a algunos malentendidos que algunas personas tienen sobre lo que significa el diálogo interreligioso, en el sentido de que
Algunas personas piensan que el llamado al diálogo interreligioso significa unificar todas las religiones en una sola. Dicho esto, pasamos, inshallah, a lo que sería nuestra conferencia de hoy, que es los fundamentos teológicos que se encuentran en el Sagrado Corán como un llamamiento a una convivencia pacífica con gente que tiene otras religiones. Primero, tenemos que saber que el Sagrado Corán, cuando lo leemos, nos relata la historia de la fe, una historia de cómo distintas comunidades anteriores a la nuestra llevaban adelante este viaje de luchar por su fe, de escuchar al mensajero o al profeta que les era enviado, aceptar ese mensaje, esa verdad, y llevarlo adelante en sus vidas a pesar de las consecuencias. Porque todos sabemos, cuando leemos el Corán, las dificultades que tuvieron otros pueblos, seguidores de otros profetas, cuando aceptaron la fe. Es conocido para nosotros las dificultades que afrontó Noé y sus seguidores, Abraham y sus seguidores, Moisés y sus seguidores, Jesús y sus seguidores. El Corán nos habla de todas estas historias y de cómo la fe y la creencia en un solo Dios y el comprometerse con este mensaje fue algo compartido entre todas estas comunidades. El Corán nos relata además sobre la revelación que Allah hacía a esos profetas. Y nos habla específicamente de un término que nosotros islámicamente manejamos, que es Ahlul Kitab, o la gente del libro, los pueblos del libro, que son todas aquellas comunidades que tienen un profeta que había recibido una revelación. Y hace especial énfasis en estos pueblos, en estas historias, al punto que los musulmanes tenemos veredictos especiales de convivencia e interacción mencionados en el Sagrado Corán, específicamente para la gente del libro. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, por su parte también nos relata en muchos de sus dichos, de sus hadices, historias de los profetas anteriores. Y nos llama a honrar el esfuerzo que hicieron estos profetas y el esfuerzo que hicieron también sus pueblos, sus seguidores. Dicho todo esto, la actitud que los musulmanes tenemos que tener hacia esa gente, hacia esos pueblos, lo que se llama Ahlul Kitab, y por lo tanto gente que no tiene una comprensión exacta de lo que significa seguir el mensaje de Dios tal como nosotros lo tenemos. Tiene que ser una actitud de respeto. No tiene que ser una actitud de superioridad moral. Incluso en algunos casos yo llamaría de que algunos musulmanes tienen una actitud de pedantería, de pretendida superioridad moral delante de personas que siguen otras religiones. Contrario a eso, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña que nuestra actitud delante de personas que tienen otra religión o tienen otra ideología tiene que ser una actitud de compasión, una actitud de respeto y una actitud de preocupación por el bienestar general de toda la sociedad. Es decir, una sociedad que conformamos todos, los musulmanes y todas las otras personas que tienen distintas religiones y distintas creencias o ideologías. Y yo mencioné una palabra que es una actitud de compasión. Y la compasión es la rahma, la misericordia. Y Allah Azza wa Jal describe al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Corán y dice:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado sino como misericordia para todos, para todo el mundo, para el universo. Es decir, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una misericordia no solamente para los musulmanes, sino para todos, los musulmanes, los no musulmanes, el mundo animal, el mundo vegetal, para todos. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los que conocemos sus enseñanzas, sabemos que realmente Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una misericordia para todos. Y si acaso nosotros somos y nos decimos y creemos ser seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no deberíamos entonces también ser una misericordia para todo lo que nos rodea? Y cada uno puede preguntarse, ¿mi vecino piensa que soy una misericordia para él? ¿Mi compañero de trabajo piensa que soy una misericordia para él? Y si no lo piensan, entonces ¿no tendríamos que rever nuestro Islam? ¿Cuánto estamos siguiendo el ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam para realmente ser una misericordia y una compasión para todos los que nos rodean, no solamente los musulmanes? Porque Allah Azza wa Jal no describió al profeta Muhammad como una misericordia solamente para su nación, sino que lo describió como una misericordia para todo. Entonces, si nos decimos musulmanes, si queremos ser el ejemplo y buenos musulmanes, tenemos que ser una misericordia para todo lo que nos rodea. El Corán llama a los musulmanes, invita a los musulmanes a cooperar para el bien común, para el bienestar de todos. Y nos invita a buscar aquellos puntos en común que tenemos con personas que tienen otra religión, tienen otra ideología, para buscar aquellas cosas que se pueden hacer en común, aunque nuestra creencia o nuestra ideología sea distinta. Allah dice en el Sagrado Corán: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Di, oh gente del libro, convengamos en una creencia o una palabra, una actitud común a nosotros y vosotros. No adoraremos sino a Dios, no le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de Dios. Pero si no aceptan, decid, sean testigos de nuestro sometimiento a Dios. Es decir, este versículo del Sagrado Corán nos llama primero a que invitemos, es decir, a que seamos los musulmanes los que llamemos al diálogo, a buscar puntos en común con la gente que nos rodea. Y dice, oh gente del libro, digan, es decir, el Corán nos llama, nos invita a que nosotros invitemos a la gente a buscar puntos en común, y dice, convengamos. Y ahí el musulmán expresa cuál es nuestra creencia, cuál es lo que deberíamos creer todos en esta sociedad. Es decir, no adorar sino al único Dios creador y sustentador que nos ha creado a todos. Y nos dice luego, pero si no aceptan. Es decir, Allah Azza wa Jal ya nos está diciendo que estamos en una sociedad plural, en la que no todos están obligados a tener la misma creencia o la misma idea. ¿Qué es lo que debe hacer el musulmán en esa situación? ¿Imponerle su idea al otro? No. El Corán nos dice, si ellos no aceptan, digan a esa gente, sean testigos ustedes de que nosotros sí nos sometemos a Dios. Es decir, que nuestro proceder, nuestra actitud va a ser conforme a lo que Dios nos revele, a lo que es la forma de comportarse de un musulmán.
Es decir, que el Corán nos llama, nos invita a buscar puntos en común, puntos de diálogo. Y nos invita a una sociedad en la que cada uno sea libre de practicar y adorar a Dios acorde a su creencia. Esta coexistencia o esta convivencia pacífica no debe ser comprendida en el sentido de que las diferencias de creencia o doctrinales, interpretativas o ideológicas no son importantes. No, justamente son importantes, pero deben ser atendidas a través de lo que nos llama o nos invita esta ley, que es un diálogo abierto, que permita el reconocimiento del otro en su esencia humana. El versículo nos decía, si ellos no se avienen a lo que ustedes están llamando, sean claros y digan, sean testigos de que nosotros seamos musulmanes. Es decir, que el Sagrado Corán nos está invitando a entender que nosotros vivimos en una sociedad. Y fíjense lo avanzado de el mensaje islámico. Nosotros, muchos musulmanes, todavía pensamos en idea de pequeñas aldeas o pequeños países. Y hablamos de países islámicos y países no islámicos. Cuando en realidad nosotros hablamos de umma, de la nación islámica, de la comunidad islámica. En este momento estamos hablando de una comunidad global. No existe un solo lugar en el mundo, no existe un solo país en el mundo en el que no haya presencia de musulmanes. Y cada vez que hablamos sobre el Islam, tenemos que estar pensando si lo que vamos a decir no puede poner en peligro a una persona que vive en un país como minoría, en una situación de minoría. Entonces tenemos que pensar cómo es el mensaje del Corán, no como una comunidad pequeña, sino como una comunidad de todo el mundo. Y en el mundo Allah Azza wa Jalla nos está diciendo en el Sagrado Corán que vamos a exponer nuestro mensaje a la gente y no toda la gente lo va a aceptar. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder cuando la gente simplemente no cree o no le interesa seguir nuestro mensaje? Nos está diciendo que abiertamente tenemos que decir, sean testigos ustedes de que nosotros vamos a preservar nuestra identidad y comportarnos como musulmanes, entendiendo y aceptando la diferencia del otro. ¿Y cómo debe ser ese diálogo o esa interacción con el no musulmán, con las otras personas? Allah Azza wa Jal nos dice también, nos enseña, nos educa en el Sagrado Corán. Dice, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, invita al sendero de Dios con sabiduría y bellas palabras. Argumenta de la mejor manera. Tu Señor bien sabe quién no sigue el camino y quién sí sigue el camino. Es decir, que Allah Azza wa Jal nos está invitando a tener un diálogo abierto. ¿Y de qué buena manera? Dice, invita al sendero de tu Señor con sabiduría, siempre usando bellas palabras, y argumenta de la mejor manera. Esos son los 3 pasos en el diálogo. ¿Cómo debería hablar un musulmán cuando está mostrando su religión, invitando a otra persona o simplemente expresándole cómo es su religión cuando las personas nos preguntan por qué el musulmán hace esto? ¿Por qué el musulmán hace lo otro? Allah Azza wa Jalla nos dice, invita al camino de tu Señor, con sabiduría y bellas palabras. Y evidentemente
esto al estar en un formato lingüístico imperativo. Allah Azza wa Jal dice, ud'u, invita en forma imperativa. Significa que los musulmanes tenemos la obligación de aprender lo suficiente para poder cumplir con este mandato. Es decir, todos los musulmanes tenemos que aprender lo suficiente de nuestra religión para llevar nuestra religión adelante, pero además para poder hablar con sabiduría de nuestra religión, para poder expresar nuestra religión en bellas palabras y para argumentar el porqué de los veredictos, tanto en temas teológicos de creencia como en jurisprudencia, es decir, en lo que es la obra del musulmán, saber argumentar correctamente. Esta es una orden, un mandato del Sagrado Corán para todos los musulmanes. Dicho esto, vamos a hablar sobre cuáles son los ideales que presenta el Sagrado Corán en principio y luego la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre esta convivencia pacífica, es decir, esta coexistencia en una sociedad multicultural, en una sociedad plural, en una sociedad donde hay diversidad. Primero, cuando analizamos la palabra Islam, sabemos que hay dos acepciones de esta palabra. La palabra, una de las acepciones del significado de la palabra Islam es que proviene del árabe salam, que es la paz, la pacificación, y proviene de uno de los nombres de Allah, porque uno de los nombres de Allah es As-Salam, es decir, el pacificador. Y por lo tanto, si ese es uno de los significados de la palabra Islam, cuando nosotros queremos establecer nuestra religión en nosotros mismos, tenemos que pacificarnos y ser ejemplos de paz. Y si queremos establecer el Islam como religión en una sociedad, lo que estamos transmitiendo tiene que ser evidentemente el significado de paz. La comunidad islámica tiene que ser portadora de paz. El otro significado que tiene la palabra Islam es el de istislam, o entrega a Dios, sometimiento a las órdenes y los mandatos de Dios. Y en ese sentido es exactamente igual a lo que mencioné anteriormente. Es decir, si sabemos que el Corán nos llama, nos invita a tener una coexistencia y una convivencia pacífica, cuando queremos establecer nosotros nuestro Islam como musulmanes, debemos entregarnos a esos mandatos de Dios y ser pacificadores en la sociedad en la que vivimos. Y nuestra actitud como comunidad debe ser la de siempre someter todo a la voluntad de Dios, a la voluntad de Allah Azza wa Jal, y por lo tanto a la pacificación de la sociedad en la que vivimos. Es decir, contribuir como comunidad musulmana a la pacificación de la sociedad en la que nosotros vivimos. Ejemplos de versículos en el Sagrado Corán que llaman a principios que son propios de una convivencia pacífica. Primero, en el Sagrado Corán se habla de la libertad de culto. Se garantiza la libertad de culto para los musulmanes y todas las otras creencias también. Es decir, que el Corán nos enseña el respeto al pluralismo religioso. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Allah dice: te hemos enviado, te hemos revelado el libro con la verdad, que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados. Juzga, pues, entre ellos conforme a lo que Allah te ha revelado, y no sigas sus pasiones apartándote de la verdad que has recibido. A cada nación, a cada comunidad de entre vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía. Y si Allah hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola nación, pero quiso probaros con lo que designó. Es decir, que Allah Azza wa Jal nos está diciendo en este versículo del Sagrado Corán que nosotros debemos juzgar con la verdad que Allah nos ha descendido en el Corán, pero que Allah Azza wa Jal ha descendido a cada comunidad, es decir, a cada comunidad que sigue un libro y sigue a un profeta, Allah le ha dado una legislación propia y una guía. Y que si hubiera sido la voluntad de Allah, es decir, la imposición, la coacción, Allah hubiera hecho de todos una única nación. Pero Allah Azza wa Jal nos ha dado el libre albedrío. Y si Allah Azza wa Jal respeta la decisión, la voluntad de las personas de elegir su mensaje o no elegirlo, ¿cómo nosotros que somos sus siervos y servidores, sus creyentes, no íbamos a respetar la decisión de otros de no seguir el mensaje que Allah nos ha revelado? Allah Azza wa Jal dice en otro versículo del Corán: وَقُولِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Diles, la verdad proviene de vuestro Señor. Quien quiera, que crea. Y quien no quiera, que no crea. Es decir, cuando nosotros exponemos el Islam, enseñamos el Islam y nuestros principios, sabemos que esa es la verdad que proviene de nuestro Señor y esa es nuestra convicción como musulmanes. Pero Allah Azza wa Jal dice: quien quiera que crea, es decir, es una puerta abierta. Y quien no quiera creer, pues no crea. Es decir, que la coacción, la obligación de creer, o la imposibilidad de nosotros de no convivir con aquellas personas que no tienen nuestra misma creencia, es completamente infundado. Y por eso, otro de los principios que se encuentran en el Sagrado Corán es que no es aceptable, no es permitido la coacción en creencias religiosas. Es decir, que el Corán prohíbe la conversión forzada o forzar a las personas a creer en lo que nosotros creemos que ellos tienen que creer. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: la ikraha fid din. Dice, no se puede coaccionar en la religión. Es decir, no se puede obligar a nadie a creer. Allah Azza wa Jalla nos ha regalado el libre albedrío. Entonces, creer o no creer es una elección que debemos respetar y que debemos invitar a una sociedad en la que se respete esa libertad de elección, en la que todos puedan practicar aquellos que han elegido creer. Otro de los principios que establece el Sagrado Corán para una convivencia pacífica es la enseñanza al respeto por las otras religiones. Es decir, el musulmán debe ser respetuoso de las otras creencias y no ofenderlas. A tal punto que el Corán le prohíbe a los musulmanes usar cualquier lenguaje ofensivo hacia las otras religiones o lo que las otras
religiones adoran. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah dice en el Sagrado Corán: no insultéis a quienes invocan a otras divinidades en lugar de Allah. Y otra traducción posible es: no insultéis a lo que ellos adoran en lugar de Allah. No sea que reaccionen hostilmente e insulten a Dios sin tener conocimiento acerca de lo que dicen. Así es como hemos hecho que parezcan buenas sus obras a cada comunidad. Pero finalmente todos comparecerán ante Él y Él les informará de lo que hacían. En este versículo, Allah Azza wa Jal utiliza la palabra umma, es decir, comunidad religiosa, para referirse a todas las comunidades. No solamente a los musulmanes, sino a las otras comunidades también. Y utiliza una palabra en idioma árabe que es wazayyanna, es decir, hicimos buenas y atractivas las obras que cada comunidad realiza, es decir, que cada comunidad ve bien lo que está haciendo. Y por eso el Corán en este versículo nos llama a que nosotros tengamos respeto por las otras religiones y que no insultemos ni su forma de adoración ni lo que es el objeto de su adoración. Y evidentemente esta orden dentro del Sagrado Corán lo que busca es asegurar el respeto en una sociedad, ya sea mayoritariamente musulmana o que los musulmanes sean una minoría en ella, asegurar en esa sociedad un pluralismo religioso y que los musulmanes no sean los que ofenden otras creencias, que nos enseñan la convivencia pacífica con personas que practican otra religión o tienen otra ideología, es la protección de los lugares de culto. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. La traducción de este versículo es: ellos, los creyentes, fueron expulsados injustamente de sus hogares solo por haber dicho: nuestro Señor es Allah. Si Dios no hubiera hecho que los creyentes vencieran a los incrédulos de la Meca, se habrían destruido monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas en donde se recuerda frecuentemente el nombre de Allah. Este versículo nos está enseñando a los musulmanes que el musulmán y la comunidad musulmana tiene que ser el garante de la existencia de estos lugares de adoración que pertenecen a gente de otras religiones. Es decir, Allah nos está diciendo: si no hubiera sido por el hecho de que Allah le concedió la victoria a los musulmanes sobre los idólatras de la Meca, los idólatras de la Meca hubieran destruido monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas, en donde en todos esos lugares se recuerda el nombre de Allah. Es decir, que la victoria de los musulmanes garantizó la permanencia de esos lugares. Es decir, que los musulmanes tenemos que ser los primeros a llamar, a invitar a que haya una protección de todos los lugares en los que se adora a Dios, cualquiera sea
la religión. Otro de los principios que nos enseña el Corán para una convivencia pacífica es el respeto por el ser humano, por todo ser humano, más allá de su creencia, su religión o su ideología. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allah alimun khabir. Allah dice: oh seres humanos. Es decir, que Allah Azza wa Jalla en este versículo nos habla a todos. Como ustedes saben, en el Sagrado Corán existen distintos llamados. Muchas veces Allah se dirige a los musulmanes y dice: oh musulmanes. Y en otras situaciones se dirige a los creyentes y dice: oh aquellos que creen en este mensaje. Sin embargo, en este versículo Allah Azza wa Jalla está hablando a todos. Y dice: oh seres humanos, los hemos creado a partir de un hombre y una mujer. Todos somos iguales. Y los congregamos en pueblos y tribus para que se conozcan y reconozcan unos a otros. En verdad, el mejor de vosotros a los ojos de Allah es el más virtuoso. Ciertamente Allah todo lo sabe y está bien informado de lo que hace. Cada palabra de este versículo tiene un significado muy profundo. Uno podría leerlo y sacar conclusiones en cada momento. Primero, Allah Azza wa Jalla nos habla a todos nosotros y nos llama a reflexionar de que todos los que estamos, todos los seres humanos que vemos, todos los seres humanos con los que convivimos, todos provenimos de un hombre y de una mujer. No hay ninguna diferencia entre nosotros. Y que Allah Azza wa Jal creó la diversidad entre nosotros. Y por eso dice: y los congregamos en pueblos y tribus. Es decir, la diversidad del ser humano, de las etnias, de los colores, de los idiomas, de las culturas, es parte de la creación de Allah. Y como tal, Allah Azza wa Jal nos invita en muchos versículos del Sagrado Corán a admirar la creación de Allah, a respetar la creación de Allah. Y por eso es que toda esa diferencia, esa diversidad que Allah ha creado de colores, de idiomas, de culturas, de etnias, la visión del musulmán hacia eso tiene que ser una visión de admiración, porque es la creación de Allah. Y Allah usa una palabra y dice: para que se lita'arafu, para que se conozcan y reconozcan unos a otros, para que uno en su identidad, cada uno en su identidad, con su color, su idioma, su etnia, su nacionalidad, su religión, como musulmán, reconozca la existencia del otro y que el otro es lo que es por la creación de Allah. Y que como tal debemos respetarlo y reconocerlo por lo que es. Y luego Allah Azza wa Jal nos llama a una reflexión. Una vez que ha establecido que todos los seres humanos somos iguales, todos provenimos de un hombre y de una mujer, y de que la diversidad es parte de la creación de Allah, Allah Azza wa Jal nos dice: Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. El más virtuoso de vosotros a los ojos de Allah, el más honrado de vosotros a los ojos de Allah, es el más virtuoso. Atqakum, la palabra virtud, la palabra taqwa. Nosotros sabemos que la taqwa o el temor de Dios, como también se traduce, es algo que se encuentra en el corazón. Es decir, invisible a los ojos de la gente. Y por eso Allah Azza wa Jal termina el versículo diciendo: Inna Allah alimun khabir. Dios todo lo conoce y está bien informado de lo que hace o de lo que creen. Es
decir, que la virtud de una persona a los ojos de Allah es algo que está adentro y nadie puede ver. Es decir, que Allah Azza wa Jal nos está llamando a no juzgar a las personas, sino saber que la virtud de esa persona, la que realmente la conoce, es Allah Azza wa Jal, y que nosotros no tenemos esa capacidad. Porque nosotros ni somos omniscientes, es decir, no tenemos conocimiento de todas las cosas, ni estamos informados completamente de lo que hacen todas las personas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla sobre este significado. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: oh gente, vuestro Señor es uno. Vuestro padre, el primer ser humano, Adán, es uno. No hay superioridad de un árabe sobre un no árabe, ni de un no árabe sobre un árabe, ni de un blanco sobre un negro, ni de un negro sobre un blanco. La medida de la superioridad a los ojos de Dios es la devoción y la rectitud. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla de un montón de diferencias, pero que todas esas diferencias son diversidad y que ninguna de esas diferencias hacen superior a un ser sobre otro. Y si nosotros somos realmente musulmanes, seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta es una enseñanza esencial: que nadie piense que es superior a otro, porque lo que hace superior a una persona sobre otra es algo que está oculto a los ojos de la gente, es su devoción, su taqwa, aquello que está dentro de su corazón, y no hay nada de lo exterior con lo que Allah Azza wa Jal nos ha creado que le dé superioridad a un hombre sobre otro. Entonces, todo pensamiento que sea de supremacía o superioridad de un pueblo sobre otro no tiene absolutamente nada que ver con el Islam. Que ningún árabe se sienta superior o mejor musulmán por el hecho de ser árabe que una persona que no es árabe. Y que ningún musulmán que sea europeo, y lo digo por estar aquí, se sienta superior al musulmán que es árabe inmigrante, porque eso no tiene nada que ver con las enseñanzas del Islam, es completamente ajeno a las enseñanzas del Islam. Que ningún musulmán piense que porque entiende el idioma árabe entiende mejor la religión que una persona que no entiende el idioma árabe. Que ninguna persona, por el hecho de tener blanca su piel, piense que es mejor o superior a otra persona que tiene otro color de piel. Todo esto encierra este maravilloso hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijimos que el Islam nos enseña muchos principios que tienen que ver con la convivencia. Uno de los principios que está relacionado con la convivencia pacífica, y mencionamos anteriormente, es el diálogo, la comunicación. Cuando Allah nos decía que nosotros tenemos que llamar a la gente a un mensaje, y si la gente no lo acepta, hacerlos testigos de cuál es nuestra actitud. Y que debemos hablar con sabiduría, con bellas palabras y argumentar de buena manera. Allah Azza wa Jal nos dice que ese diálogo siempre tiene que darse de parte del musulmán en una atmósfera respetuosa. Sobre todo cuando existen diferencias o desacuerdos. Allah nos dice en el Sagrado Corán: وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Dice, debatan o debatid con la gente del libro de buen modo y no lo hagáis con quienes sean irrespetuosos. En esos casos, decid, creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros, así como creemos en lo que ha sido revelado a vosotros. Nuestra divinidad y la vuestra es una sola, y a Él nos sometemos. Es decir, que Allah Azza wa Jal nos está diciendo en este versículo que en el momento de debatir, y la palabra jidal, cuando dice wala tujadilu, es un debate, es una argumentación, es cuando existe un desacuerdo y se está de alguna manera discutiendo. Allah Azza wa Jal nos dice que en ese momento, cuando hay un desacuerdo y estamos discutiendo sobre algo, incluso en ese momento el musulmán tiene que discutir y hablar de buena manera, siendo respetuoso del otro. Y por eso nos dice, debatid con la gente del libro de buen modo y no lo hagan con aquellas personas que sean irrespetuosas. Y siempre dejen en claro algo, que creemos en lo que nos fue revelado a nosotros y también creemos en las escrituras que fueron revelados a la gente del libro. Nuestra divinidad y la vuestra es una, y es a esa divinidad a la que nos sometemos. Es decir, el Sagrado Corán nos está diciendo, ante las diferencias, que evidentemente las hay, busquen y den testimonio de las cosas que son comunes. Busquen aquellas cosas que son comunes, porque evidentemente todos vivimos en una comunidad, todos formamos parte de una comunidad, y aunque no vayamos a coincidir en todos los temas de creencia o ideología, tenemos que convivir en esa sociedad y tenemos que buscar el bienestar de esa sociedad. Y por eso nos dice que nosotros digamos abiertamente que creemos en nuestra revelación, en la de ellos, y que nuestro Dios y el de ellos es uno, y que a las órdenes de ese Dios es que nosotros nos sometemos. Ejemplos de esto en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando el profeta Muhammad comenzó sallallahu alaihi wasallam su divulgación del mensaje del Islam en la Meca, el profeta sallallahu alaihi wasallam comenzó solo. Luego algunas personas de su familia o de su círculo íntimo creyeron en él. Y luego algunas pocas personas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam permaneció en la ciudad de la Meca como minoría, él y su grupo de creyentes, divulgando el mensaje del Islam durante 13 años. Durante esos años, el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus seguidores, que Allah se complazca de ellos, no tuvieron las cosas fáciles. Los idólatras de la Meca, de Quraysh, por intereses materiales en algunos casos, por no querer condenar las creencias de sus ancestros, por un fanatismo en otras situaciones, persiguieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a sus compañeros. En algunos casos torturaron a creyentes. Algunas personas murieron durante esos actos de tortura. Y durante unos años, el profeta y todos los creyentes sufrieron un embargo, un boicot. Fueron relegados a una parte de la ciudad y había un cerco alrededor de ellos. Nadie podía llevarles alimentos, nadie podía comprar ni vender. Es decir, había un boicot
total a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a todos sus seguidores. Durante la época en que se hizo ese boicot a Muhammad y a los creyentes sallallahu alaihi wasallam, la Meca, la ciudad de la Meca, se vio afectada por una sequía extrema, al punto que los animales y las pocas plantaciones que existían en la Meca desfallecían. Abu Sufyan, que era uno, a pesar de ser familiar en cierto aspecto con el profeta sallallahu alaihi wasallam, era uno de los detractores y perseguidores del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él sabía que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un mensajero de Allah, pero por su orgullo, por su soberbia y otros intereses materiales también no quería seguir las enseñanzas de Muhammad, y él era uno de los primeros partícipes en este boicot. Cuando llega esta sequía que afectaba a toda la Meca, Abu Sufyan fue donde el profeta y le dijo: levanta tus manos y pídele a tu Señor que haga llover, porque esta sequía está matando a la ciudad de la Meca. Muhammad sallallahu alaihi wasallam había sido perseguido, humillado, sus compañeros perseguidos, torturados y hasta matados por esta persona. ¿Cuál fue la respuesta o qué haría cualquiera de nosotros en una situación así? Nuestro mejor ejemplo, inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Por cierto que tienen en el mensajero de Allah el mejor ejemplo. ¿Qué hizo Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando su enemigo, el que lo tenía encerrado en un lugar, vino a pedirle que le pida a Allah que baje lluvia para beneficiarlos a ellos? ¿Qué hizo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantó sus manos, pidió a Allah, y como nosotros sabemos, la súplica de Muhammad era inmediatamente respondida. E inmediatamente cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantó sus manos, comenzó a llover. Este ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo que nos enseña a nosotros como musulmanes es que incluso en los lugares en los que nos podemos considerar perseguidos ideológicamente, aislados socialmente, discriminados económicamente o por nuestra religión, nuestra identidad como musulmanes, incluso en esa situación nada debería impedirnos hacer algo por el bienestar común, hacer algo por beneficiar a la sociedad en la que nosotros vivimos, ser solidarios con esa sociedad, incluso la que en nuestra consideración nos estaría persiguiendo, discriminando, segregando, perjudicando. Ese es el ejemplo de misericordia que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña a nosotros como musulmanes. Ese es el ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Un ejemplo práctico de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam llamaba, invitaba a la unión, a la convivencia pacífica de una sociedad, es que cuando luego de estos años de persecución el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es ordenado por Dios emigrar de esa situación de persecución en la Meca a otra ciudad, la ciudad de Medina, donde los musulmanes se establecerían, los que ya eran musulmanes en Medina, los que emigrarían junto con el profeta sallallahu alaihi wasallam y conformarían la primer comunidad islámica. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llega a esa ciudad, no eran todos musulmanes. ¿Qué se encuentra el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando llega a esa ciudad? El profeta se encuentra con tribus dentro de Medina, tribus que se llaman el Aus o el Hazraj,
que eran todavía politeístas. Muchos integrantes de esas dos tribus tenían una enemistad centenaria entre ellos. Cada excusa que encontraban era para levantar las armas y luchar una tribu contra la otra. El profeta sallallahu alaihi wasallam se encuentra en la ciudad de Medina tribus judías que habían emigrado desde Siria y Palestina hasta la ciudad de Medina, la ciudad de las palmeras, por aquella visión que ellos tenían en sus propias escrituras, que en esa ciudad era donde iban a ser el próximo profeta. Y esas familias judías se habían mudado, habían viajado hasta ese lugar con la esperanza de que el nuevo profeta naciera entre ellos. Y el profeta se encuentra también con dos grupos de musulmanes. Los musulmanes autóctonos de la ciudad de Medina, que se llaman los Ansar, y un grupo de musulmanes que gota a gota habían ido emigrando de la ciudad de la Meca y sus alrededores a la ciudad de Medina. Con este panorama se encuentra el profeta sallallahu alaihi wasallam, con esta diversidad. ¿Qué es lo que hace el profeta sallallahu alaihi wasallam? El profeta se sienta con cada uno de los grupos y hace tratados de convivencia y de respeto mutuo y de colaboración mutua con cada uno de los grupos y llama a todos umma. Hay un libro de historia del profeta sallallahu alaihi wasallam que se llama Ar-Rahiq al-Makhtum o El Néctar Sellado, que es un libro que ganó muchos premios internacionales por la autenticidad de las fuentes que utilizó. En ese libro se mencionan algunos de los puntos del pacto que el profeta sallallahu alaihi wasallam selló con los judíos. Y menciono específicamente estos puntos con los judíos por esa falsa enemistad que se trata de vender desde muchos medios, que existe desde cientos y miles de años entre los musulmanes y los judíos. Porque lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos invita e invitó y pactó el profeta sallallahu alaihi wasallam con las tribus judías que vivían en Medina, dice uno de los puntos de ese pacto: los judíos son una umma, una comunidad con los musulmanes. Los judíos profesarán su religión y los musulmanes profesarán la suya. Otro punto: si son atacados por un grupo foráneo, musulmanes y judíos deberán acudir en defensa uno del otro. Es decir, que con este pacto el profeta estaba comprometiendo a toda la umma, toda la comunidad de Medina, que si los judíos eran atacados por un grupo foráneo, los musulmanes iban a acudir en defensa de los judíos. Otro punto: el profeta sallallahu alaihi wasallam acababa de llamar comunidad, umma, a la convivencia entre musulmanes y judíos. Dice otro punto del pacto: las partes se consultarán entre sí y las relaciones deberán ser fundadas entre ellos en la rectitud. Es decir, que las decisiones que se tomen dentro de la comunidad deberán ser consultadas. Siempre que se vaya a tomar una decisión que afecte al otro grupo, esa decisión se debe consultar. Subhanallah, glorificado sea Allah, que nos enseña a los musulmanes que debemos conversar, debemos dialogar, debemos consultarnos y discutir y hablar abiertamente con todas aquellas personas que conforman la umma, la comunidad en la que nosotros vivimos y convivimos, para tomar decisiones. Otro de los puntos dice: ninguno de los dos grupos hará nada en perjuicio del otro. Otro punto: la ciudad de Medina será un espacio seguro e inviolable
para todos los que firman este tratado. Esto era lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam, nuestro ejemplo, nuestro guía, nos enseñó que debemos practicar con aquellas personas que tienen otra creencia. Para una convivencia pacífica, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, esta ciudad, la ciudad de Medina, el lugar donde se ha llevado adelante este pacto de convivencia, es un lugar seguro e inviolable para todos aquellos que firman este pacto. Entonces, como musulmanes estamos obligados a seguir esta enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y hacer de los lugares en los que nosotros vivimos y convivimos con gente de otras creencias e ideologías un lugar seguro e inviolable para todos los que viven en ese lugar. Y por eso decía que el musulmán tiene que ser una misericordia para su vecino. El musulmán no debe representar inseguridad para su vecino. Su vecino no musulmán no puede tener temor o resquemor de su vecino musulmán. Entonces, reflexión interna de nosotros como comunidad. ¿Dónde estamos garantizándole esto a las personas de otra religión y otra creencia, ideología que conviven con nosotros? ¿Acaso estamos cumpliendo con la obligación que a nosotros nos cabe de que la gente se sienta segura de nosotros, que sepa que el lugar en el que todos convivimos es inviolable y tiene que haber garantizado una seguridad para todos? Eso es algo que nosotros como musulmanes tenemos que reflexionar. Ser críticos de nosotros mismos para ver dónde nos estamos equivocando, para poder ser el ejemplo de comunidad que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a hacer. Porque hasta que nosotros no descubramos esos errores en nosotros mismos y los corrijamos a la luz de las enseñanzas del Corán y de la Sunna, no vamos a poder ser esto que el profeta sallallahu alaihi wasallam firmó con otros pueblos. Otro ejemplo de la actitud de Muhammad sallallahu alaihi wasallam con otros pueblos es que cuando ya estaba mucho más establecida la comunidad islámica y era dominante en la península arábiga la presencia de los musulmanes, cristianos de la zona de Najrán, lejana a la ciudad de Medina, fueron donde el profeta sallallahu alaihi wasallam a dialogar con él. Una delegación de 60 personas. El profeta sallallahu alaihi wasallam los recibió, habló con ellos, les expuso el mensaje del Islam. Esos cristianos, en su mayoría, no eligieron seguir el mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mientras estaban dialogando con el profeta, el horario de su oración llegó. Y delante de la presencia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos hicieron su oración. Y algunas narraciones mencionan que les fue ofrecido el espacio de la mezquita del profeta para que ellos realizaran su oración. Cuando el diálogo del profeta con estos cristianos de Najrán termina, se escribe también un pacto entre ellos. Los musulmanes ya habían llegado hasta la zona de Najrán, había muchos musulmanes en esa zona, y los cristianos estaban preocupados por su seguridad y su protección. Y el pacto, algunas frases de este pacto de Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los cristianos de Najrán dice: los cristianos de Najrán y de sus alrededores están bajo la protección de Allah y la responsabilidad de su profeta Muhammad. El mensajero de Allah es garante de la seguridad de las personas, los bienes, la religión, las tribus y sus actividades económicas. No se pueden destituir sus obispos ni expulsar a sus monjes.
No es permitido humillarlos ni burlarse de ellos. El ejército musulmán no puede ingresar en su suelo ni inmiscuirse en sus asuntos internos.